Muy buenas, queridos amigos en Cristo Jesús y María, ¿cómo están? En esta oportunidad quiero hablar sobre el mensaje que dio Nuestra Señora el pasado 18 de febrero de 2025, cuando dio el siguiente mensaje. Lo que dijo, lo más importante, fue lo siguiente. Dijo: un lobo peligroso vendrá, parecerá un cordero, pero actuará con gran furia. Algunos habrían dicho que se trataría de un papa futuro. Yo creo que esto de que va a actuar con gran furia refiere más bien a lo que es la forma de actuar de un anticristo. Porque el anticristo, teniendo todo el poder, sin lugar a duda va a mandar a capturar, a enjuiciar y y liquidar a todo aquel católico que no se adecua a su forma de pensamiento. Entonces yo creo que esta forma de actuar con gran furia, y además que parece un cordero y que no lo es un lobo disfrazado de cordero, es propio del anticristo. Sabemos que el anticristo es alguien que se hace pasar por Cristo, que se hace pasar por el Mesías, y que de esa forma engaña a muchísimas personas hasta llevarlos a la muerte espiritual y por supuesto matar a todas aquellas personas o católicos o a los católicos remanentes. Muy bien. Yo creo que esta profecía habla más bien del anticristo. O sea, ya estamos cerca de la aparición del anticristo. Puede ser que en este 6 de junio de 2025 es posible que se aparezca el anticristo, como lo hemos dicho en otros videos pasados. Si no lo han visto, vayan a mi canal y vean los videos pasados en donde hablo sobre la aparición del anticristo del 6 de junio de quién sabe qué año, pero está profetizado por Angüera que un 6 del 6 se va a aparecer el anticristo, y como ya habíamos además añadido con otras informaciones, como por ejemplo en el video de los dos papas en Roma, uno verdadero y otro falso. Así que bueno, los invito a que se interioricen más en esos videos. Pero ahora vamos a prestarle más atención a lo que nos atañe respecto de lo que son los mensajes de Angüera, ya que son los mensajes de Angüera los que ahora llaman tanto la atención. Así que vamos a leer este pequeño documento que escribí hace un tiempo atrás, lo actualicé, que habla sobre los dos papas y bueno, sobre el impostor, etcétera, etcétera. Después están los mensajes de San Francisco de Asís, Agustín del Divino Corazón, el tercer secreto de Fátima. Ahora vamos a ver cuál es el tercer secreto de Fátima. Lo que siguen en este canal ya saben cuál es el tercer secreto de Fátima. No hay lugar a dudas. Pero vamos a hablar sobre los mensajes de Angüera, los más llamativos. 8 de enero de 2005. ¿Qué dice Nuestra Señora? Queridos hijos, cuando el rey se ha quitado de su trono, comenzará la gran batalla y la luz perderá su brillo. Os invito a vivir de cara al Señor, quien es vuestra única esperanza en estos tiempos de tribulación. Esto hace referencia a que cuando el rey se ha quitado de su trono, obviamente está hablando de Benedicto XVI. Benedicto XVI es el rey de la Iglesia Católica, el soberano máximo de la Iglesia Católica, el Papa, por lo tanto, el soberano de Roma, y por lo tanto, este Papa fue quitado de su trono, como bien lo dice aquí, y la luz perdió su brillo, efectivamente, ya lo hemos visto. Y dice: 9 de marzo de 2005, queridos hijos, una gran embarcación estará en alta mar y todos los ahí presentes serán sorprendidos con Cristo en el frente. Un reino dividido y una silla vacía. La existencia de dos reyes, dos papas, esparcirá gran confusión en todo el mundo. Pero Dios vendrá en ayuda de su pueblo. Los elegidos no serán desamparados. Bueno, creo que la profecía es muy clara. Cuando tuvimos dos papas en Roma, tuvimos dos reyes en Roma, o sea, como dice acá, dos papas. La existencia de dos reyes, dos papas, esto está aclarado por la misma profecía, dos papas. Esparcirá gran confusión en todo el mundo. No cabe duda que la profecía de dos papas ya se cumplió, ya sea que hayan visto la profecía de Agustín del Divino Corazón o esta profecía que es exactamente la misma, nada más que dice con palabras diferentes. 4 de abril de 2005.
Queridos hijos, rezad con el corazón y no os apartéis de la verdad. Llegará el día en que habrá desprecio en la casa de Dios y los sagrados serán lanzados fuera. Un signo estará en el trono en contra de muchos, pero Dios es el Señor de la verdad. Lo que os digo ahora no lo podéis comprender, pero un día os será revelado y todo estará claro para vosotros. El espejo. Ahí está el misterio. Como niños, confiad, como siervos, sed fieles. Dios está en el control de todo. Y bueno, acá esta aplicación que dice, signo es el signo en el espejo, se lee onix, piedra negra. Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Profetizaba a un papa negro, un papa jesuita, pues al jefe de los jesuitas se les llama Papa Negro. O sea, está muy claro que Bergoglio es el Papa Negro porque Bergoglio es efectivamente jesuita. 23 de diciembre de 2008. La iglesia de mi Jesús cargará una pesada cruz. Llegará el día en que habrá dos tronos, mas solamente en uno estará el verdadero sucesor de Pedro. Profecía totalmente cumplida. Dos tronos. El trono de Benedicto XVI, el trono del usurpador Bergoglio, pero solamente en uno estará el verdadero sucesor de Pedro. ¿Quién es el verdadero sucesor de Pedro? ¿Quién fue fiel hasta el final? Benedicto XVI, que hasta fue martirizado, por supuesto, ¿no? Este será un tiempo de gran confusión espiritual para la iglesia. 29 de agosto de 2008. Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración en favor de la iglesia de mi Jesús. El que pudiera ser Pedro se convertirá en Judas. Esto es lo que dice Nuestra Señora en esta profecía. El 29 de agosto de 2008. El que pudiera ser Pedro se convertirá en Judas. Aquí lo dice. El que pudiera ser Pedro se convertirá en Judas. No cabe la menor duda. Muchos han abierto los ojos al ver el actuar de Bergoglio, cómo se desempeña. Simplemente con un dato pequeño pero importante. Todos los papas verdaderos han reconocido a María como corredentora y no le han quitado nada de sus títulos. Bergoglio ha humillado a Nuestra Señora, le quiso quitar el título de corredentora, mediadora y abogada, por supuesto, ¿no? Porque dijo que esas cosas son tonteras, ¿verdad? Es como que quiso decir, cuando nos vengan con cuentos de que querían reconocerle este título o el otro, no nos venga con tonteras. Esas son las palabras de Bergoglio. O sea, ya vemos las palabras llenas de veneno que escupe contra Nuestra Señora, la Madre de Jesucristo nuestro Señor. Ahí lo vemos al usurpador hablando cosas que en realidad no debería hablar porque realmente lo condenan como el falso papa que es. Entonces, el que pudiera ser Pedro se convertirá en Judas. Judas es un traidor. Digamos, Bergoglio, al rechazar los dogmas, al rechazar la doctrina de la Iglesia Católica, se ha convertido en ese Judas que ha traicionado a Cristo. Después está, la profecía de Akita, por supuesto, ya la hemos repasado por aquí. Vamos a leer esta siguiente de Angüera, que dice 9 de diciembre de 2008. El humo de Satanás se ha esparcido por todas partes y mis pobres hijos se han vuelto espiritualmente ciegos. Pocos serán aquellos que permanecerán fieles a Dios. Orad, orad, orad. La iglesia de mi Jesús beberá el amargo cáliz del dolor. El trono de Pedro será sacudido y la confusión estará presente en todas partes. Repito, el trono de Pedro será sacudido y la confusión estará presente en todas partes. Por la gracia misericordiosa del Señor, un hombre contribuirá al regreso de mis pobres y apartados hijos, y la verdad reinará en la casa de Dios. Llegará un día en que en el trono de Pedro estará sentado aquel que cambiará para siempre los rumbos de la iglesia. No os alejéis de la verdad. Cuando dice que un hombre contribuirá al regreso de mis pobres y apartados hijos, tal vez esté hablando del gran monarca. Hay algunas profecías que hablan del gran monarca, tal vez este gran monarca católico, si es católico, yo creo que ayudará al regreso de muchos hijos que estaban apartados. Tal vez está hablando del gran monarca, porque no creo que sea un papa nuevo, ya que, si es por mi entender, yo creo que no habrá papa nuevo sino hasta después de los 3 días de oscuridad, cuando San Pedro y San Pablo
intervengan para elegir nuevo papa. O sea que Nuestra Señora hablaba de que en Garabandal, por ejemplo, de que no habrá más papas, o sea que hay un número determinado de papas luego de muerto Juan 23, si no me equivoco era así la profecía, la tenemos acá, pero no la vamos a abordar ahora porque es muy larga, pero había un número determinado de papas. Si no, Nuestra Señora hubiese dicho 5 papas, 6 papas, 7 papas, lo que sean necesarios. Pero donde termina Benedicto XVI, ahí termina la lista de papas. Después sigue diciendo Nuestra Señora, en esta profecía del 9 de diciembre de 2008, llegará un día en el que en el torno de Pedro estará sentado aquel que cambiará para siempre los rumbos de la Iglesia. No os alejéis de la verdad. Y creo que esto ya lo ha hecho Bergoglio. Ahora quiero hacer una acotación aquí. Bergoglio está enfermo. Dice que van a morir y que ya están para elegir un nuevo papa. Yo creo que Bergoglio, si es el falso profeta realmente, y si tenemos en cuenta que Bergoglio tiene el 666 en el nombre, en el apellido, con las letras ASI en mayúsculas, el código ASI internacional en mayúsculas, Bergoglio es el falso profeta. Por lo tanto, todavía se tiene que cumplir lo que dice en la Biblia. Falta la parte de Bergoglio cuando él hace prodigios y milagros. Yo creo que Bergoglio podría resucitar. Recuerdo que en el programa de Arturo, periodista católico, haciéndole una nota a Mauricio Saeta traía una exclusiva en la que hablaba de una profecía de Emmerich, de la beata Ana Catarina Emmerich, en donde había como una especie de mausoleo o de tumba de estilo papal, ¿no? que es dada una especie de estructura, ¿no? Como un mausoleo, no sé cómo se le dice. Creo que era una especie de cenotafio, no recuerdo bien cómo era el nombre de esa estructura, de ese monumento de tipo tumba, para que esté un papa, ¿verdad? Esa profecía hablaba sobre que había gente como orando o incensando y que iban a resucitar a alguien, y que era todo un circo, toda una payasada, en palabras de la beata Ana Catarina Emmerich. Ojalá se pudiera recuperar esa profecía, porque yo la he buscado en mis archivos de Emmerich y no lo he encontrado. Me tenía que leer todo el libro completo y no tengo tiempo. Pero la cuestión es que esa profecía era muy interesante porque estaba hablando de que iban a resucitar a alguien. No se sabe si era el anticristo o un falso papa, o sea, el falso profeta, porque el falso profeta es un falso papa. En Apocalipsis 13 se habla sobre la bestia que fue herida de muerte y que resucitó. Tal vez el anticristo también resucite, al igual que la segunda bestia, si es que es el caso. Así que respecto de eso, creo que todavía falta que Bergoglio cumpla con su papel de obrar grandes prodigios y milagros en favor de la primera bestia. Luego dice acá esta profecía de Angüera de 17 de abril de 2009. Queridos hijos, un rey orgulloso dividirá la iglesia. Sus órdenes serán obedecidas y el precioso será lanzado fuera. Una gran confusión espiritual está en camino. Tenemos esta profecía del 6 de febrero de 2010 que dice: llegará el día en que un hombre con apariencia de bueno y justo surgirá. Ahí lo tienen al falso papa, al falso profeta. Tiene apariencia de bueno y no lo es. Engañará a muchos, pues realizará grandes prodigios. Esto es Apocalipsis 13. Realizará grandes prodigios. Vendrá del hemisferio sur. El hemisferio sur queda justamente en Argentina. Y muchos lo tendrán como un salvador. Tal vez después de que quizás Bergoglio resucite, muchos lo tengan realmente como un salvador. Estad atentos para no ser engañados. Hay que estar muy atentos para no ser engañados. Yo recuerdo cuando Bergoglio abría las puertas del año nuevo. Respecto a esto, cuando Bergoglio abrió las puertas para lo que es el jubileo del año 2025, la puerta santa de la Basílica de San Pedro, yo recuerdo que
antes de ese suceso, Nuestra Señora hizo como una seguidilla de profecías en donde hablaba sobre puertas anchas que serán abiertas. Puertas anchas serán abiertas tal y tal. Puertas anchas serán abiertas tal y tal, y los enemigos entrarán a la Iglesia Católica a destruir. Palabras más, palabras menos eran las profecías de Nuestra Señora. Una seguidilla de profecías hablaba sobre esto de abrir las puertas a los enemigos de la Iglesia, que es justamente lo que hizo Bergoglio. Yo creo que fue como una especie de rito oscuro, masónico, esto de abrir las puertas desde el lado oscuro, digamos, de esta batalla, ¿verdad? De esta guerra espiritual. Yo creo que si vamos a esas profecías, Nuestra Señora está haciendo referencia ni más ni menos que a eso. Así que bueno, vamos a esta última profecía que dice: 29 de junio de 2022. Pedro no es Pedro. Pedro no será Pedro. Lo que os hablo no lo podéis comprender ahora, pero todo os será revelado. Esto es del 29 de junio de 2022. 9 años después de que Bergoglio fuera electo como papa, como falso papa por supuesto, para reinar falsamente en la Iglesia Católica. Esto fue en pleno gobierno de Bergoglio, 9 años después. Acá aclara Nuestra Señora, por si quedaba alguna duda. Pedro no es Pedro, o sea, el que hoy es papa, de ese 29 de junio de 2022, Pedro no es Pedro. Pedro no será Pedro. Él nunca será Pedro, porque nunca fue Pedro. Lo que os hablo no lo podéis comprender ahora, pero todo os será revelado. Creo que más claro, imposible. Así que estas son las profecías de lo que son las apariciones de Nuestra Señora de Anguera en Brasil. Así que estar muy atentos a las próximas profecías, que Nuestra Señora siempre está diciendo algo muy interesante, profético y revelador. Y muchas de esas cosas, por supuesto, no lo entendemos, pero para entenderlos, para los que no crean en estas profecías o no las comprendan, por supuesto tenemos que estar mucho tiempo de rodillas, rezando como corresponde para recibir la luz del entendimiento. Si no, cualquier viento de confusión puede llevarnos a una situación todavía peor. Muy bien amigos, espero que se suscriban, que comenten este video, que lo compartan, que dejen su like y por supuesto, como digo siempre, que Dios los bendiga a todos.